Space, Caja 87. Con Ángel Vilches, Juan Manuel Sánchez y Daniel Cepeda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio veraniego de Space Caja 87, en el que vamos a conocer los primeros detalles de la pretemporada, incluido el primer partido amistoso a puerta abierta que se disputará en este mismo mes de agosto. También haremos un flashback a la pasada temporada, recordando los momentos más cómicos y graciosos que pudimos vivir. Repasaremos también una a una las plantillas de los 13 equipos que nos acompañarán en el grupo oeste de la Segunda Federación. Hablaremos de las noticias del club, de la Quinicaja, la quiniela cajista y finalizaremos con mensajes de despedida que nos han dejado algunos de los jugadores que no continúan en la plantilla para esta próxima temporada 2025-2026. En esta ocasión no nos puede acompañar Dani Cepeda por motivos vacacionales, pero sí se encuentra con nosotros el inigualable Juan Manuel Sánchez. Muy buenas, Juanma. ¿Aún por tierras helenas o ya por Andalucía? Desde Córdoba, exactamente, Ángel. Ya estás ¿Qué haciendo tal? las labores de scouting, ¿no? Para el rival. Sí, exactamente. Ya con las labores de scouting y también acompañándote a ti y al resto de cajistas, como, bueno, cada semana o en este caso, en los episodios especiales del verano. Antes de entrar en materia, queremos enviar un fortísimo abrazo desde Space Caja 87 a toda la afición y plantilla de trabajadores del Real Betis Baloncesto por los difíciles momentos que están viviendo. La pasada temporada, primera en San Pablo, casi todo era nuevo y aquí hemos preparado un listado de momentos cómicos. ¿Cómo surgió ese listado? Cuéntanos. Durante la cena de final de temporada que tuvimos por allí, por tus dominios, por Bormujos, con Dani Cepeda, por supuesto, y empezamos pues a recordar pues eso, vivencias graciosas, cómicas y por qué no decirlo también, esperpénticas y desquiciantes, que ahora visto con el tiempo pues nos reímos porque la vida hay que tomársela de manera muy poco seria, Ángel. Y la primera que tenemos aquí apuntada, la primera curiosidad del año pasado, fueron los gritos de Gomariz y de Pili, alias la rubia de Telescópica. Juanma, ¿qué pasó en uno de los primeros partidos? Desde el primer partido, Rafa Gomares, que fue el primer entrenador de la historia del K87, el que además se encargó, recordarán, de la confección de la plantilla, pues fue protagonista por los numerosos gritos que soltaba en la banda del Pabellón San Pablo, que se escuchaba perfectamente, incluso si el speaker hubiera bajado un poquito la música, podíamos oír perfectamente lo que gritaban los tiempos muertos. Hay una frase en concreto que me hizo mucha gracia, incluso la repetía para animar, cómete el aro. Comete el puto aro, le decía. Y Pili, la rubia telescópica, pues cuando ya las cosas iban mal y veía que eso no evolucionaba, empezaba a pedir la dimisión o el cese de Gomari. Y alguna vez se llegó a escuchar en la otra parte del pabellón, pasó la pista el grito de Pili y lo escuchó alguien que estuvo al otro lado. Fue bastante curioso, como aquel día, creo que contra Huelva, sí, claro, contra Huelva, que la grada empezó a cantar "Hay 2-10, hay 2-10". A mí me entró una cosa mala por el cuerpo ese día, ¿eh? O sea, algo pasó ahí, porque obviamente en baloncesto, además lo dice el reglamento del baloncesto, no es cosa de la segunda FEP, no pueden jugar dos personas con el mismo dorsal, y ahí se plantaron en la pista. Una situación Bueno, surrealista. ¿y a ti qué te pasó, Juanma? Que tú te fuiste corriendo de la escalera para abajo a hablar con la mesa, ¿no? Sí, para intentar que la intención era que se entrase el delegado, Luis Flores. Al final llegó también hombre, tenía que llegarle el grito al delegado de campo, que se levantó para explicarnos la situación y tranquilizarnos, porque Le dijo, yo Juanma, estaba muy nervioso. tranquilo, que está todo controlado, el partido lo íbamos ganando. También, Juanma, el troll de San Pablo, Lele y su admirador. Lele, el pobre, bueno, pues daba lo que daba, no vamos a volver a hacer leña del árbol caído. Solo voy a hacer leña del árbol caído que el día que el pobre metió un triple desde medio campo, se lo dieron fuera de tiempo. Pero es que había un tío en la grada que se inventó un cántico, ¿no? Sí, se inventó un campo. Bueno, ¿Cómo era? Vamos a vamos a reproducirlo. hablar de dos personas.
vamos a reproducirlo por última vez ese cántico en este K87. Todos queremos. Queremos Canote Sillo-san, oh Sillo-san. Había un admirador, no era yo, que conste, que se compró el cubre con el nombre y el dorsal del L. ¿En serio? Sí. Vamos, que Ah, además alguien le hizo una foto a este señor de espalda y lo comentamos, que se compró el cubre con el apellido San, de Sillao San, y el dorsal. O sea que si alguien lo conoce o está escuchando este episodio, por favor que se manifieste, que queremos que se preguntarle. manifieste. Si nos está escuchando esa persona o alguien de su entorno, va a ser uno de los protagonistas de la sección de la afición que volverá en el mes de septiembre. Me tienes aquí apuntado también, Juanma, algo de un rapto, ¿no? Bueno, esa historia la supe hace poco a través de la Peña Cajista San Fernando, porque Salió el yo otro no. día en el bingo. Cuéntamela porque yo desconozco la historia. Sí, pues que resulta que el duelo K87 contra Ciudad de Huelva que ya estaba en caída libre, con prácticamente toda la plantilla cambiada, y el cuerpo técnico, liderado por un entrenador que tenía un bastante parecido físico con el personaje de la película de Toy Story 2, el que rapta a Woody, al vaquero Woody. ¿Y le dijeron algo desde la grada o fue simplemente Sí, el sí, algo de terreno? que devuelve a Woody o ha secuestrado a Woody, pero parece ser que incluso se enteraron los jugadores de Ciudad de Huelva y empezaron ellos a reírse también. No lo sabía. Es lo bueno que tiene, Yo lo supe lo hace bueno que poco, que tiene conste. la cercanía y la afición de San Pablo, que al final todo, aunque no queramos, se termina sabiendo. El show de los tiempos muertos, ya hemos hablado muchísimas veces, aquel partido de contra Viele, con el entrenador Juanma, ¿cómo se llamaba? Que tú lo tienes en tu Iñaki mente Merino. bien. Lo tengo Iñaki presente en mis Merino, pensamientos. Iñaki Merino, Juanma todas las noches, y que Iñaki Merino fiche por algún equipo de segunda fe. Pero pobre Iñaki Merino no va a venir el año que viene a San Pablo, por lo que Juanma no va a poder estrenar su camiseta que pone tiempo muerto. Empezaron unos duelos de tiempos muertos con el hoy, que fue bastante curioso. Después tenemos aquí la comunidad china. Bastante relacionado con Lele, precisamente, y es que, a ver, Ángel, no se confirmó nunca por parte del club. No seremos nosotros quien lo haga, pero parece ser que el fichaje de Lele pudo traer algún tipo de beneficio y eso se pudo ver en la presencia bastante numerosa, por qué no decirlo, de un importante sector de aficionados y aficionadas de rasgos asiáticos, incluso señores trajeados de origen chino en el palco. Correcto, Lele, una vez que fichas, creo que fue el único jugador presentado de alguna forma en público por Caja 87 la pasada temporada y fue en algo parecido, me equivocaré en el nombre, a la Confederación de Empresarios de la Comunidad China en Sevilla o algo parecido. De Y Andalucía. como bien dice, de Andalucía, ¿no? En Sí, Sevilla, pues la correcto. verdad es que y como bien dices, hubo bastante, incluso en el palco, presencia de esa comunidad que en el momento que Lele dejó de los partidos, de estar en los partidos, ya lógicamente no era tan numerosa. Después tenemos también la anécdota, Juanma, de la bufanda que voló en el túnel. Bueno, pasaron muchas cosas en aquel partido de ida en playoff. Fue todo muy divertido. Incluso hasta el punto de que en el momento que es expulsado por doble técnica Pablo Cano, que por cierto, un inciso, para cómo se portó realmente, que no se portó mal el entrenador, no hubo gestos malos por parte de la afición, creo que nos pasamos, yo me incluyo, con él a la hora de despedirlo. Sí, bueno, no hubo ningún insulto, pero sí la gente diciéndole, tú sabes, guapo y Increpando cosas así, mucho. los insultos habituales de San Pablo, que se le dice guapo al árbitro y esas cosas, como Rezuelo en su momento, y a una aficionada, de forma totalmente involuntaria, se le escapó, estaba agitando su bufanda, se le escapó con la mala suerte que la bufanda rozó el cuerpo del entrenador de Fitwi Palma y bueno, pues hubo una pequeña polémica ahí, yo ya en su momento le pedí disculpas porque yo creí me pilló a 2 o 3 metros, fue de forma voluntaria y después estuve hablando con ella, que es Vaya show de encantadora. grito, Ángel. Perdóname que Sí, te sí, lo sí, diga. totalmente. Después seguimos aquí. Bueno, también tenemos, que eso no sé, ese creo que no lo tenemos apuntado, Juanma, que el partido en el que Mike Mukendi iba vestido con la camiseta de De Villalba, Vilalo. no tengo apuntado, es verdad.
Vilalovi estaba lesionado, los jugadores por aquel momento, no sé si continuará siendo así. Cada uno era responsable de llevar su propia camiseta a cada partido. En ese partido, Vilalovi no jugaba por molestias y Mukendi se le olvidó la camiseta y al final, bueno, pues jugó con la de Vilalovi. Claro, pero es que lo más curioso era que estábamos viendo el partido por la tele y de pronto vemos un jugador con rasgos africanos con la camiseta de Vilalovic y dijimos aquí, a ver, este tío no sabemos quién es. También a Vilalovic, ¿qué le pasó en un partido? Que se fue corriendo. No le hemos preguntado nunca el motivo, pero sospecho que a los pocos minutos de empezar tenía mucha urgencia por ir al baño. Creo que fue el partido contra Albacete, ¿puede ser? Creo que fue el de Albacete. No lo Pues fue de recuerdo, pero principio de temporada. Sí recuerdo la carrera. Hablando de ir al baño, Juanma, ya ahora que ya no está con nosotros, ¿tú te acuerdas aquella vez que por molestias gastrointestinales Baoko no pudo jugar? Es verdad, jugó muy poco por molestias gastrointestinales el partido ante Córdoba. ¿A qué se pueden deber unas molestias gastrointestinales, Juanma? Normalmente, venga, vamos a entrar en momento escatológico. Pues disculpas para los que estén cenando, si están escuchando esto a la hora de la cena o mientras desayunan o almuerzan. Pues bueno, lo que le pasó es que se comenta que le echó una salsa que se hizo, creo que una salsa casera o por algo por el estilo, con mucho picante, a las comidas que le facilita el club a los jugadores. Vete tú a saber a qué le echaría, que le sentó bastante mal. Baoko se traía, supongo que lo seguirá haciendo, todos tenemos nuestra manía, una salsa de la cuya nadie conocía su procedencia, sí, que era del Congo, pero sus componentes no los conocía nadie. Y eso se lo echaba todo. Lo mismo se lo echaba a un filete que a un besugo, que se lo echaba a la pasta. A cualquier cosa le echaba esa salsa. Entonces, claro, llegó el día que esa misteriosa salsa dijo, aquí estoy yo, y claro, tuvo el bueno de Baoko aquellos problemas. Tenemos aquí también apuntado los 3 tiros libres de Bulatovic. No creo que hay mucho que... En este caso no vamos a hacer más leña del árbol caído. Ya cuando era el último tiro libre de Bulatovic, yo creo que había gente ya deseando que lo fallase para soltar la carcajada, ¿no? Él incluso dijo, me bajo de la vida ya. Seguimos con los jugadores. El corrillo de final de partido. Bueno, eso es una historia muy bonita que se ha ido repitiendo en cada partido y es el corrillo que hacen los jugadores, independientemente del resultado que conste, sea con victoria mucho mejor, evidentemente, o con derrota para animarle, pues dar la vuelta a todo el pabellón para tocar las manos, para recibir el aliento de toda la afición. Este año que viene, Juanma, en San Pablo, sabemos que los instrumentos musicales de más de X tamaño, todavía el club lo tiene que definir, tienen que ir a fondo. Pero el año pasado hubo un instrumento que tenía un tamaño como un cañón de confeti que la Peña Cajista San Fernando no consiguió meter esos instrumentos de lanzar confeti en San Pablo porque se lo requisaron, pero tú sí lo conseguiste. ¿Y después qué te pasó? El presidente de la Peña San Fernando compró 10 o 12 cañones de confeti, el pobre se gastó 10 o 15 euros, no me acuerdo cuánto fue, pero yo sí cogí uno y lo pude introducir sin problema. Y lo que pasó fue que quería explotarlo cuando saliesen los jugadores, no directamente hacia ellos, sin causar heridos, ¿vale? Hacia arriba. ¿Qué pasa? Que al momento de girarlo, empiezan a salir los jugadores, lo giro a un lado, no explota, prueba a girarlo al otro, tampoco explota. La gente impaciente, venga Juanma, explótalo ya, lo está ya. En el otro lado, Pili Bermúdez gritando como no, Juanma, está ya, que no es tan complicado estallar un cañón de confeti. Luego, seguidamente, tú y yo, leyendo las instrucciones, no encontramos las que estaban en español, empezamos a leer en chino, nos dimos cuenta de que no lo entendíamos, empezamos a leerlo en inglés para ver cómo sabría, y al final, el cañón de confeti no pudo estallar. Las risas protagonizaron toda la escena de todos los que estábamos en telescópica y el de seguridad mirando como, ¿qué hago con esto? O sea, ¿voy a por él? ¿No voy a por él? Juanma, mejor nos dedicamos a hacer space que por lo menos salen para adelante, porque lo de los cañones de confeti lo vamos a dejar para otra cosa, para otro momento. El partido del Caja contra Archena. El antipartido de baloncesto, por excelencia. Ese partido, ¿cuántos puntos anotamos? Fue paupérrimo, ¿no? Pues al final, con eso, creo que fueron al final más puntos que aquel Caja Manresa de la era Sí, Plaza. unos poquitos más, pero hubo algún momento que decíamos llegará el partido a 40. Si alguien después, alguien fue. Otro llamamiento a la audiencia.
Si alguien fue por primera vez a ver un partido de baloncesto el día del Caja Archena y después ha vuelto a ir a otro partido de baloncesto, por favor que se manifieste, porque le voy a invitar a una cerveza después del próximo partido. Porque es que si alguien hizo eso es que realmente ama este deporte. También hay que amar mucho este deporte para enamorarse de Álvaro Herrera con las primeras bandejas, que se ponía muy nervioso. Al querido Álvaro, que después lo vamos a tener con nosotros en un audio que nos ha mandado, Juanma, que es que hacía muy bien el dribbling, hacía muy bien la entrada a canasta, pero cuando tenía que meterla, hacía fácil lo difícil, y lo fácil no lo hacía porque iba pasado de revoluciones al principio. Sí, iba pasadísimo, incluso momentos en los que pegaba pedradas al tablero, incluso cuando tenía que soltar el balón, no pasaba muy por encima del aro. Luego, menos mal que, como bien dice, fue corrigiendo eso, fue menos impulsivo y al final, pues eso se ha notado mucho en toda la evolución que ha tenido con nosotros a medida que ha pasado la temporada. Ya se lo preguntamos porque aquí si de algo intentamos hacer aquí siempre es que si criticamos a alguna persona o algún concreto, igual que lo hacemos cuando estamos hablando Juanma y yo, lo intentamos hacer cuando está la otra persona. Estuvo en su momento Álvaro Herrera con nosotros ya la pasada temporada y le preguntamos por las bandejas y nos dio la explicación de por qué le ocurría. Partido surrealista es el que vivimos en Cáceres, una gran victoria, pero unos últimos segundos de auténtica locura, ¿no? Sí, de auténtica locura que, vamos, nos podría haber costado más de un disgusto por culpa de Nedim Dedovic, que lanza el balón al aire, creyendo que ya estaba para terminar el partido, pero luego coge el rechace un jugador de Cáceres. Dedovic hace una falta surrealista que no venía a cuento, una manera de complicarse la vida y de sufrir innecesaria, que además, tal y como comentaba Javi Gancedo en el Space, cuando hablamos de aquel partido, lanzan los tiros libres, el Caja se ponía a 4 arriba solamente. ¿Y qué pasa? Que en los últimos segundos tenía el balón Óscar Alvarado, anota el triple sobre la bocina, lo celebra, se vuelve loco, cree que ha ganado, pero al final acaba ganando el Caja 87 por un punto y lo que podía haber sido un buen momento de euforia, pues terminó siendo una sensación de alivio, no sé. Fue bonita la victoria, pero el final fue muy Sí. anticlimático, Ángel. No se celebró como se suele celebrar una victoria por Sí, ese momento tan extraño que hubo. La ceja de Josep Franch. ¿Cuántas veces salió Fran? Terminó en el hospital. Una creo que fue el León. Yo creo que fueron 2 o 3 veces por lo menos que terminó con la ceja totalmente abierta porque le daban por todos lados. sí, León. ¿En qué otro partido? Creo que fue el de Ponferrada, me parece también. De un par de partidos o tres, terminó con las cejas rotas. Sí, al final terminaba siempre en el coche, eran partidos que creo que en dos casos lo llevó Esteban Delón, que es colaborador de Caja 87 y muy cercano a la familia Crespo, y era el que lo llevaba al hospital para que recibiera los cuidados. Y bueno, pero creo que todos esos partidos que terminaba Fran con la ceja abierta, terminamos ganando y tenían ahí una pequeña broma entre ellos. Bromas las que le gustaba gastar a Goran en la feria, un auténtico sevillano de adopción que en unos pocos meses o semanas incluso consiguió ser más, gustarle más la feria, por ejemplo, que a mí, que no es un ámbito en el que me suela prodigar mucho. Sí, desde luego él sabe cómo divertirse. De hecho, se dejó ver bastante por la feria. Tanto a ti como a mí nos escribían amigos nuestros diciendo que lo habían visto en la caseta en la caseta del agua o por la calle del infierno. Y siempre en buenas compañías, Ángel, ¿por qué no decirlo? Estuve fuera al final de la feria y un día creo que me desperté, te despiertas por la noche, miras el móvil y una persona del grupo de WhatsApp de que no conocía de nada me dice un WhatsApp que está Goran, creo que a las 5 de la mañana en la caseta del agua. Y yo le digo, ¿y a mí qué me cuenta que esté Goran en la caseta del agua? Además ya no había partido esa semana, es decir, no es que tuviéramos un partido al día siguiente. Deja al chaval que disfrute y que disfrute ahora en Molina Los de chavales que Segura. caminen, que camelen. Maura, que después también vamos a tener un mensajito de él, y su sombrero en el plantinar.
Plantinar, qué bonito acto del club, esperemos que se repita, en el que en una cancha callejera pues estuvieron allí jugando con aficionados y con las personas que estaban allí, que habitualmente frecuentan esa cancha, y Kevin Maura pues se puso a jugar con un sombrero así como de alancha, como de Luffy, paja. como el personaje de Twin Peaks. Sí, yo me llevé a mi hijo mayor, tenía, bueno, acababa de cumplir 6 años en ese momento, a ese partido, no, ese acto, y empezó el niño, las cosas de los niños, que quiero el sombrero, Raúl Pérez lo escucha, y me dice, ¿qué te pasa a ti, Guille? ¿Qué es lo que quieres? El sombrero. Se va para Maura se hace una foto con el sombrero, y ahora Maura le dice, ¿te lo quieres quedar? Y yo ahí le dije, podía haberme quedado con un fetiche de Maura y digo, no, que Kevin, déjalo, quédate tú con él. Y a los pocos días se fue Kevin Maura para Puerto Rico. Después de irse Kevin Maura, llegó otro jugador muy peculiar y no solo por cuestiones dentro de la pista. Llegó Isaiah Wyatt, que desató Juanma la Wyatt manía en Sevilla. También conocido como Isaías el Breve. Duró, duró menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Un jugador muy curioso, muy excéntrico. Si lo podéis seguir ahora, yo varias veces digo, bueno, ¿para qué voy a seguir a este hombre en Instagram si ya no juega aquí? Pero es que de pronto lo ves cuidando unas gallinas, de pronto lo ves en el Bronx jugando a baloncesto callejero, y cuentan, se dice, se rumorea, que lo llegaron a ver en el piso de los jugadores durmiendo con los pies en la cabeza en los pies y con la luz encendida a las tantas de la mañana, Los pies en la porque le cabeza, gustaba. eso cómo se hace? Eso es A ver, contorsionismo, Juanma, ¿no? cuando en verano ahora hace mucho calor y tú dices, la almohada la voy a poner en los pies, voy a poner la cabeza en, Ah, en el bueno, pie de la bueno. cama, no era haciendo Qué raro. contorsionismo. Claro, claro. Que ha sonado como Entonces, tal. y solía habitualmente, dejaba subido a Instagram a las tantas de la mañana partidas del juego de la NFL, de fútbol americano, con sus colegas de allí, en el que es bastante, bastante bueno. Sí, sí, además, lo he dicho, muchas excentricidades y ciertas actitudes en la cancha que ya las veía y dices tú, este no va a durar mucho". Por ejemplo, en el calentamiento hay un balón suelto, en vez de irse a por él, pues déjalo que siga, empieza a correr un poquito y ya cuando ves que no lo puedes alcanzar o quieres aceptar el esfuerzo, dices, mira, que lo coja otro y vuelves para atrás. La vez aquella que casi se estampa con nuestro amigo Mario Colchero en el sofá. Bueno, casi se estampa, no, se estampó literalmente. El pobre ¿Se, se lo se llegó a chocar encontró. con él en el calentamiento? El calentamiento no fue durante el partido, eso fue durante el Ah, durante el partido. partido. Vale, vale, no, Sí, no sí, sí, recuerdo ese. que el amigo Mario estuvo sentado en el sofá de pie de pista y bueno, Esperpéntico fue también cuando estuvo convocado, fue a jugar el partido contra Sornoza a la otra punta de España para no jugar. O sea, se metió 10, creo que son 10, 12 horas de autobús para no jugar. Fue decisión técnica de Eloy, que en el momento todo el mundo decía, bueno, ¿cómo no te traes? Hemos fichado a un americano, ¿por qué no lo pone? Y ya después cuando lo vimos dijimos, bueno, está claro que no salió bien. Creemos que ese error esperemos que no se vuelva a repetir, ese tipo de fichaje. Y aquí el más listo fue el agente, lógicamente. El más listo fue el agente de él. Y ya para ir terminando, estos momentos que al final cada uno de los oyentes pues tendrá sus momentos de la pasada temporada. Los nuestros son estos, el momento de la primera victoria en San Pablo, que fue algo apoteósico, ¿no, Juanma? Emocionante, fue emotivo. Mira, yo siempre lo digo con respecto a este partido, llegarán y van a llegar victorias mucho más importantes, más holgadas, más espectaculares, más ajustadas, pero como esa primera vez de este nuevo proyecto, de este resurgir del cajismo en San Pablo, cuando pensamos que no iba a volver, pues la verdad es que significó mucho. Fue como volver a sentir, salvando las distancias con épocas pasadas, evidentemente, pero fue como sentir esa comunión de las grandes ocasiones de plantilla y afición. Juanma, ¿algún recuerdo más? Y yo creo que ya con esto podemos dar por terminada la temporada 2024-2025 en Space 87 con este pequeño flashback que hemos hecho. ¿Algún momento del año pasado, algo de lo que no hayamos hablado con lo que te quedes de una forma muy, muy puntual? Muy puntual, pues bueno, las imágenes de la fanzone del primer partido, que luego el club tiró la casa por la ventana para conmemorar un hecho tan histórico como la creación y puesta en marcha del club, que esperemos que se repita no solo en el primer partido en San Pablo, sino a lo largo de toda la temporada.
porque además Y yo, permite a la gente ir con tiempo, conocerse unos a otros, unos aficionados a otros, y amenizar la espera e incluso animar a los jugadores que van llegando. yo de lo que no hayamos hablado, y son cosas totalmente fuera de lo que es el plano estrictamente deportivo, me voy a quedar con tres cosas. Los vellos de punta del primer partido que se cantando caja, 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 todo el pabellón de pie y aplaudiendo justo antes de empezar del salto inicial. Yo ahí no se me saltaron las lágrimas de milagro, porque era algo bastante... una cosa que no me esperaba y que no me esperaba unos meses antes y que llegó como llegó. Otro momento bastante importante para mí en general, no es un momento, es hecho del año pasado, es el haber podido, por un lado, reencontrarme con muchísima gente, y no voy a dar ningún nombre salvo el tuyo, porque me he reencontrado contigo de una forma más unida a raíz del Caja 87, y el haber conocido a muchísima gente. Solo voy a dar un nombre porque nos acompaña normalmente en Space Caja 87, que es el de Dani Cepeda, pero en el nombre de Dani va todo el mundo que gracias a Caja 87 hemos podido conocer este año, y que al final ir al baloncesto, ir al Caja 87 no es solo ir a ver un partido, se está convirtiendo para mucha gente en un evento, en un acto, en ir con tu peña, con tu grupo de amigos, ir antes al bar a desayunar, a tomar algo, ver el partido, echarte tus risas, durante la semana estar comentando las cosas en los distintos grupos, y al final, bueno, algo que es baloncesto, pero que no solo es baloncesto, que va mucho, mucho más allá. Alejandro y soy del Caja 87. Me llamo Ángel y soy del Caja 87. Hola, soy Antonio y soy del Caja 87. Me llamo Atenea y soy del Caja 87. Soy Daría y soy socia del Caja 87. Soy Marina y soy socia del Caja 87. Me llamo Mireia, tengo 9 años y soy del Caja 87. Me llamo Roberto y soy del Caja 87. Me llamo Alberto, soy del Caja. Me llamo Alejandro y soy del Caja 87. Me llamo Andrés y soy del Caja 87. ¿Quieres apoyar a Space Caja 87? Suscríbete al podcast en tu aplicación preferida y corre la voz entre tus amigos y amigas cajistas. Continuamos en Space Caja 87, edición de verano, segundo episodio, y tras la charla que hemos mantenido, Juanma y yo, de las curiosidades que pudimos vivir la pasada temporada, la primera de la historia del Caja 87, ya nos vamos a adentrar en la nueva temporada, en la 2025-2026. Ojalá una temporada histórica para nuestro equipo, pero para ello habrá que enfrentarse, en principio, en la primera fase, a otros 13 equipos. 13 equipos que se han movido muchísimo en el mercado, han cambiado bastante. A Juanma, a Dani y a mí no nos daba abasto con toda la información que hay, y le hemos pedido al buen amigo Juan Ragámez, @pielcajista en Instagram, una de las mejores y mayores colecciones de camisetas de la historia del baloncesto profesional sevillano, que nos acompañase por aquí, porque además es un gran conocedor del mercado de segunda FEB, en concreto de nuestro grupo. Muy buenas, Juanra, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí vamos a dar una vueltecita por el grupo de la segunda FEB. Vamos Perfecto. A intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo? Seguro que sale todo muy bien. Como la federación nos ha obligado, pues vamos a viajar por España prácticamente de norte a sur, como decía la canción. Y vamos a comenzar en Valladolid, vamos a empezar por los equipos que han descendido de primera FEB, y en teoría son aquellos que son los huesos más duros de roer. El UEMC Club Baloncesto Valladolid, un equipo que oficialmente, en cuanto al CIF, no tiene nada que ver con el antiguo Fórum Filatélico. Este es un equipo que en el año 2015 se refunda. Hasta el año pasado estuvo, es curioso la analogía un poco con el baloncesto sevillano también, bajo el paraguas del equipo de fútbol de la ciudad castellano-leonesa, y ha bajado, como ya sabemos, pues juega en el Polideportivo Pisuerga, uno de los grandes feudos, uno de los grandes estadios o canchas de la competición, junto entre otras la nuestra, y un equipo, bueno, pues ya por casi todos conocido, la ciudad, la ubicación, el pabellón. Lo que no conocemos un poco son los jugadores, más allá de, por ejemplo, y empezamos por ahí, Juanra, la presencia de Pablo Marín, el sevillano. Exactamente, pues el Valladolid ha cambiado este año la plantilla entera. No se mantiene ningún jugador, bueno, salvo el alero Juan García,
Han cambiado toda la plantilla, efectivamente han fichado a Pablo Marín en el puesto de base y le va a acompañar ahí en esa posición Pau Isser, que viene de la Cultural, con lo que la pareja de base es bastante potente. Y en el interior se han reforzado también con jugadores muy experimentados en la categoría, como también de la Cultural Fares Hochi y Samuel Taibo de San Antonio. Y luego ha tirado de Prat para reforzarse con Pau Carreño y Iñaki Ordóñez en el interior. Y luego tiene las dos incógnitas que yo digo siempre, que jugadores que vienen de liga universitaria, que te pueden salir muy bien o te pueden salir muy mal. Pero bueno, vienen dos escoltas, Isaac Heine, creo que se pronuncia, y Jacob Hanna, que en principio, a mi modo de ver, completan una plantilla dura, experimentada en la categoría, y que, como digo, depende de cómo le salgan los escoltas, pues puede ser uno de los candidatos a estar entre los 2-3 puestos primeros de la clasificación. Conocidos por todos, ya hemos hablado de Pablo Marín, también has hablado de él, el tunecino, un jugador con bastante envergadura. Recordemos el año pasado nuestros duelos con la Cultural Leonesa, Fares Hockey, y la NCAA, es que NCAA2, Jacob Hanna, monedas al aire. Te puede salir muy bien, te puede salir muy mal, es lo que hablamos. Yo no los conozco, pero pueden ser a lo mejor jugadores que vienen de ser muy anotadores en su universidad y ahora les cuesta el cambio del salto del charco, por así decirlo, les cuesta el cambio y no es tan fácil adaptarse a una liga profesional, aunque estemos hablando de la tercera división española, pero lo mismo sale la apuesta sale ganadora y son jugadores a tener en cuenta. De hecho, yo creo que este tipo de fichajes prácticamente en todos los equipos son los que pueden marcar quizás que estén en un escalón o estén en otro a final de temporada. Juanma, ¿algo que comentar de Valladolid? Pues me gustan bastante las apreciaciones que habéis hecho, pero creo que os habéis dejado a Pau Carreño, el que ha sido campeón de Europa sub-18, que ha jugado en el CD Prat, un equipo del que, por cierto, vamos a ver varios jugadores repartidos en equipos de nuestro grupo después de desvincularse del Juventud, y es un tío que es un anotador, es un goleador, como se dice en el fútbol. Es un tío que juega muy bien en el 1 contra 1 y bastante bien al pick and roll, y además este equipo, Ángel, es el primero que sepamos que ha repartido ya los dorsales. Un equipo, el de Morón, bueno, poco que comentar, Pabellón Alameda, recién descendido, el año pasado su primera y única por el momento campaña en Primera FEB en su historia, deportivamente no le fue nada bien. Tuvieron la oportunidad extradeportiva, con todo el lío que ha ocurrido con el Betis Baloncesto y demás, pues de haber ocupado plaza en Primera FEB, han rechazado, ya tenían la plantilla bastante montada, entrenada por Fede Castelló, y bueno, el equipo sevillano, el equipo del Gallo, que tiene muchísimos jugadores conocidos, incluso uno que estuvo muy cerca o quería venir a Caja 87, pero después no ocurrió, como el interior Brady Orlov. Pues sí, la verdad que yo sinceramente no sé si no tengo una bola de cristal, evidentemente, pero creo que Morón es el rival a batir este año en el grupo, porque, como has dicho, se ha reforzado muy bien. Brady Orlov le da ese componente de músculo, rebote, anotación dentro. Han mantenido a todo su bloque nacional, que ya me han comentado algunos más conocedores de competiciones FEB, bloque nacional que se conocen ya a la perfección, saben jugar perfectamente juntos. Encima suman un año de experiencia en Primera FEB y encima le han añadido unas piececitas que ojito, porque también han fichado a Suleimán Chavillo de Huelva, que me parece un ala pívot brutal. Han fichado a Zion Williams, el base escolta de Zaragoza, que viene de Zaragoza de tercera FEB, pero que es un jugón, por así decirlo. Yo lo vi, Juanra, en alguno de los partidos de la fase de ascenso que creo que se enfrentaron, si mal no recuerdo, a Coria, lo llegué a ver y un auténtico, como ha dicho, un auténtico jugón, se crea sus propias jugadas y algunos tiros y algunas penetraciones a canasta, entradas inverosímiles, como suelta el balón. Pues ahí lo vamos a tener en la posición de combo en Morón,
Y también va a estar nuestro, bueno, antes de nombrarlo a él, han fichado también a Lomarín, que viene a hacer un pedazo de temporada en Albacete con muy buenos números. Y han fichado a nuestro ex Álvaro Herrera, que ayudará también en el puesto de base. Yo creo, como ya he comentado, tienen el bloque nacional que se conoce a la perfección. Yo creo que les falta un 5, que van a fichar un 5. Y como ese 5, verán, no lo desconozco, pero tienen ahora mismo, no sé, 10 jugadores. Yo creo que les van a fichar un 5. Y como ese 5 sea potente, yo creo que ya son el hueso duro. Con un 5, si fichan un 5 en condiciones, van a ser rival a batir bajo mi punto de vista, con diferencia. Yo creo que un 5 necesitan a la fuerza porque Vladi Orlov, sí, recordemos, sale de una lesión que fue bastante importante. Uno de los motivos, por lo que ya ha pasado tiempo, Vladi Orlov no vino a Sevilla porque Vladi Orlov estaba pidiendo un sueldo, digamos, unas condiciones económicas y cuestiones de piso y demás, como un pívot titularísimo. Y aquí consideraban que no estaba para jugar 30-35 minutos porque salía de la lesión. Entonces yo no creo que se vaya a arriesgar un equipo como Morón a salir solo con él en el puesto de 5. Se han reforzado también muy bien con gente, el equipo es muy sevillano. Tiene, bueno, a Álvaro Herrera, que ya has comentado. Tiene también a Antonio Burgos, el ala pívot, que también es de por aquí. Tienen también a Gonzalo Fernández, canterano de Real Betis Baloncesto, que estuvo la pasada temporada en Huelva. Y a mí me dejan algunas dudas, Juanra, los aleros, el tiro exterior. Sí, quizá ahí está un poco más bajo, por eso quizá han fichado a Lomarín, que le puede dar ese componente de anotación, pero quizá es más 2 que 3. Pero de todas maneras, es lo que digo, con Zion Williams también jugando en el exterior y todo, a mí me parece un equipo completo. Sí es verdad que quizá el puesto de 3 esté un poquito más flojo, pero yo creo que tienen un equipo, un serio candidato a pelear por la primera plaza del grupo. Recordemos, primer rival en Copa de España de Caja 87, que aunque luego lo comentemos más adelante cuando hablemos de las noticias, el partido no va a ser el 13 sábado por la tarde de septiembre, porque hay una carrera o algo parecido allí que termina al lado del pabellón Alameda. Va a ser en la matinal del domingo 14 a las 12 de la mañana, el primer partido oficial de un Morón, Juanma, que tú conoces muchísimo, y la forma de trabajar del equipo con Pepe Reina como director deportivo. Sí, desde luego una figura muy importante en el baloncesto de la localidad del Gallo, que ha confeccionado una plantilla dispuesta, ¿por qué no?, a lograr el primer puesto y volver a primera fe. Una vez que ya han probado las mieles de esa categoría, pues ya cuesta mucho volver a desprenderse de ella. Un Morón, Ángel, que tiene un marcado carácter andaluz porque ahora mismo hay 8 jugadores andaluces de los de los 10 que hay ahora mismo en plantilla, a falta del pívot suplente. Zion Williams y Chavillo, porque tú a Orlov lo consideras andaluz, ¿no? Porque además tiene nacionalidad española. Yo lo considero, sí. Sí. Porque tiene nacionalidad española. Estáis hablando de que Morón puede ser candidato al número 1 en el grupo, número 1 que la pasada temporada tuvo Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Fracasó en su intento de volver a primera fe, pese al primer intento de grupo, primera posición en el grupo, no consiguió el ascenso ni en el playoff directo de campeones, ni después en el cuadro con el resto de equipos. Ha cambiado el entrenador, Jacinto Carvajal, y lo que más empieza a sorprende es que los bases, la pareja de bases que tenía de Alvarado y Rodríguez, la desecha y se va con Nico Marina de San Antonio y Albert Lafuente de Archena. Juanra. Pues sí, un pasado quizá de tener una de las mejores bases de la mejor pareja de base del grupo, a tener una pareja un poco base incógnita, sobre todo dependiendo de Nico Marina, que es un chico de la cantera, viene de tercera fe. Hablan muy bien de él, yo no lo he visto jugar, pero lo que me han comentado es que en tercera fe iba bastante sobrado. Claro que el salto de tercera a segunda se puede notar, pero Albert Lafuente viene de Archena, hace una buena temporada, pero creo que es un base que está un escaloncito por debajo de los que hemos comentado. El resto de la plantilla, pues Cáceres es un poco incógnita, porque viene de un fracaso muy gordo, han hecho una remodelación prácticamente completa de la plantilla, se nota que ha habido reducción de presupuesto. Eso sí, ha mantenido, creo yo, probablemente a los
a los 2 jugadores ofensivos, probablemente los 2 mejores de la categoría, después de la marcha de Samar a la universidad, porque se quedan Kalinichenko y ha fichado a Alex Mazaira de Zornoza. Para mí son los 2 mejores, si no son los 2 mejores jugadores en ataque de la categoría, casi. Kalinichenko, disculpa Juanra, ¿sabes si estará ya de inicio? Porque tuvo una lesión en el final de la pasada temporada. Pues la verdad que lo desconozco, pero en principio fue una lesión de rodilla que fue a mediados de temporada. Yo creo que para el principio de temporada debería estar, si no casi, debería estar casi disponible. Sobre Cáceres, Juanma, ¿qué nos tienes que comentar? Pues que también tiene un nombre conocido para el baloncesto, para los seguidores del baloncesto sevillano, y es que Luis García, el ala pívot, que fuera también parte de ese equipo campeón del mundo junior, de esa selección española campeona del mundo junior, pues está también en las filas del conjunto extremeño tras jugar la pasada temporada en Tarragona. No le fue muy bien en cuanto a números, en cuanto a protagonismo en el equipo catalán, que realmente pues tuvo muy mala temporada consiguiendo el descenso. Ojalá al sevillano le vaya bien durante esta temporada, salvo cuando se enfrente a nosotros. Otro de los conocidos de la pasada campaña, la Cultural y Deportiva Leonesa, otro equipo que ha sufrido, recordemos, la pasada temporada fue su primer año en Segunda Fe, ha sufrido también un recorte presupuestario y también principalmente ha sufrido robo de muchísimos jugadores, y en las fechas que estamos todavía no lo tiene la plantilla completa, en la que sigue Luis Castillo como entrenador. Juanra. Pues como dices acertadamente, efectivamente, han remodelado prácticamente la plantilla entera, también en cierta medida por la gran temporada que han hecho. Han hecho muy buena temporada y era, por así decirlo, un caramelito prácticamente todos los jugadores. Han perdido su pareja de base, que era muy buena, han perdido a los pivos, a los alas. O sea, prácticamente han tenido que hacer tienen que hacer toda la plantilla entera. Solo se mantienen Rodrigo Llamas y Diego Bultó del año pasado. Y han fichado pues en el puesto de base a 2 jugadores que vienen de tercera, de Adrián Domínguez y Díaz Cebolla. Incógnita total, la verdad. También a Jaime Llamas, desconozco si este Jaime Llamas, que viene de San Antonio, es el hermano de Rodrigo. Podría ser, no lo sé, la verdad que no lo sé. Ahí me pilla. Ahí te pillamos, vale. Ahí me pilláis. Y luego han traído a Pablo Orenga del Estudiantes, de la cantera de Estudiantes, y como hemos comentado antes con Valladolid, 3 fichajes en ACA con Mayok Den, Dylan Heyman y Max Amadasun, que lo que hablamos, puede ser puerta grande o enfermería, dependiendo quizá Totalmente. Dependiendo del rendimiento de estos 3 hombres, pues podremos decir que la Cultural Leonesa será un equipo peligroso o será un equipo que esté quizás en zona media o peleando por playoff. Creo que el principal hándicap es que era un equipo del año pasado con un bloque muy bien formado, con muchísimo músculo, reboteadores al máximo, y este año, no sé, lo veo un poquito en ese sentido, lo veo un poquito más flojo. Todavía le faltan como mínimo 2 jugadores interiores, no tienen a la pívot. Y Juanma, ¿hay aquí algún apellido? Tengo un tal Didac Cebolla, que no tiene nada que ver con el nuestro, pero bueno, puede ser curioso Cebolla contra Cebolla el día que nos toque. Y un tal Pablo Orenga, ¿será hijo de alguien, Juanma? ¿Tú me lo puedes aclarar? Sí, hijo del mítico exjugador del Estudiantes, Juan Antonio Orenga, y también ex seleccionador nacional, que también hay que decirlo, Ángel. Lo de mítico, Juanma, lo has dicho como jugador, ¿no? Como entrenador no lo podemos calificar al bueno de Orenga. No hay que hacer sangre tampoco. Vale. Yo es que de Orenga tengo muy buenos recuerdos cuando yo era pequeño. La historia del abuelo Cebolleta. Orenga tenía un muy buen tiro más o menos desde el tiro libre en medio del partido. Se levantaba y las anotaba, un tiro de media distancia fantástico. Ya después de el tirito de 4 o 5 metros, la verdad que era tremendo. Pues de casa le viene algo. El hijo viene de la cantera de Estudiantes, a ver qué tal. Nos vamos de León al Bierzo, a Ponferrada, otro equipo que mantiene algunos jugadores, no el bloque completo, y sí que entrenado por Oriol Pozo. Pues, como dice, también una pequeña revolución en Ponferrada. Esperemos, bueno, por su bien, evidentemente, que la sombra de Samar no sea demasiado alargada, porque el año pasado prácticamente fue el que lo llevó, si no me equivoco, llegaron a playoff. Prácticamente lo llevó él en volanda.
Y Samar se ha ido a Liga Universitaria, además era jugador de Fuenlabrada, no pertenecía a Ponferrada. Y ha mantenido a Sergio Romero, Pau Treviño y Rasmus Black como jugadores del año pasado, y lo que han hecho es reforzar el puesto de base con David Orri, que es jugador que debutó en ACB con Manresa, el hijo de Peñarroya, de Joan Peñarroya, Marc Peñarroya, que viene de Prat, como habéis comentado antes Juanma, otro de los que nos vamos a ir encontrando repartidos de Prat. Y uno de los grandes problemas que tenía el año pasado Ponferrada, creo yo, es que tenía pocos centímetros y poco músculo. Y este año en el interior, con David Efambe de Algeciras y con Riley Hay de San Antonio, creo que eso sí lo va a suplir. Luego también se ha hecho con Rubén Salas de Cáceres. Así que Ponferrada creo que tiene un equipo para pelear por zona media. Creo que es que la baja de Samar va a ser muy complicada de suplir, la verdad. Le falta, creo yo, algún jugador que tome esa responsabilidad. Quizá Peñarroya, pero no sé. Que el nivel de Samar fue muy alto el año pasado. Esta plantilla, según, además os recomendamos la web zonadebasket.com, que es la que tiene la tabla de mercado más completa ahora mismo en cuanto a los equipos de todos los dos grupos, pues tiene ya 12 jugadores, por lo que veo bastante, bueno, ya salvo que tengan alguna lesión, que hagan algún cambio. Juanma, de Ponferrada. Lo que pueda perder por un lado, por el lado de Samar, que ha comentado antes Juanra, pues lo puede ganar en el interior. Y es que vamos a tener la visita de Riley Hayes, un ex CB Morón, que salvando las distancias, recuerda a Paul Davis, Ángel. Pivot alto, grande, americano, muy anotador, muy reboteador, poderoso cerca del aro y con físico, un pivot muy curtido en esta categoría. Apúntate entonces cuando juguemos con ellos a hablar del duelo que tendrá con Jankovic, que puede ser bastante interesante. Seguimos y de Ponferrada nos vamos un poquito más al norte, nos vamos al País Vasco. Biel-Eraurgi, también conocidos de la pasada temporada. Juanma, antes hemos hablado, cuando hemos estado comentando las anécdotas y curiosidades del pasado año, el entrenador ha cambiado, no es el amigo Iñaki. De Iñaki pasamos a Íñigo Núñez, recordemos, un entrenador que el año pasado estaba en Huelva, creo que iban los segundos, los terceros, y cuando Huelva prescindió de él y entró en caída libre, y ahora va precisamente a un equipo que estaba muy bien clasificado durante la primera vuelta, perdió contra nosotros, creo que perdió con Cáceres y empezó en caída, iban los segundos y finalmente se metieron en playoff de auténtico milagro. Aquí tenemos ya como bases, han continuado. La plantilla está un poco rara configurada porque tienen muy parecida a la del año pasado nuestra, porque tiene 2 bases puros y 2 bases escolta, 2 combos. Sí, de hecho el bloque vasco, por así decirlo, continúa prácticamente entero, porque han conseguido mantener a Yeray Aspitarte, que yo creo que era el base que le da calidad al puesto de 1, porque ha fichado por Bilbao y Bilbao se los ha cedido durante esta temporada. Y luego lo que comento, han mantenido el bloque vasco, han añadido ese bloque vasco a jugadores de Zornoza, que ha descendido, a Oyer Ardanza, que hizo buena temporada en el puesto de escoltalero, y también han sumado a Mohanian. Y se traen también en el puesto de base como decían en el Bierzo, a Momo Boncanut, que llega también a reforzar el puesto de base. Y la misma configuración del año pasado, el bloque vasco nacional peleón, que da apretando los dientes, el escolta Jordan Germain, que volvemos a lo mismo, otro jugador universitario, y centímetros y músculo en el interior con Thierry Sañá y Gibril Sacco, que pues la estructura de plantilla es muy parecida a la del año pasado, como hemos hablado, el bloque nacional peleando, el escolta que el año pasado era Goodwin, este año será Jordan Germain, pues a intentar pelear como han peleado este año, hacer de su pabellón su baluarte y a intentar robar alguna victoria fuera. Yo creo que va a volver a ser un equipo duro y peligroso, y estará también en la zona media alta de la clasificación. Juanma, tú esperabas estrenar tu camiseta de Iñaki tiempo muerto, pero no va a poder ser con este equipo. No, de momento.
Tú todavía tú Nunca se sabe. sueñas que termine fichando el antiguo entrenador de Viele por otro equipo, ¿no? Sí, seguramente. De hecho, sonó por para el siguiente equipo del cual vamos a hablar, por Coto Córdoba. Correcto, Coto Córdoba ha cambiado el entrenador, ahora el entrenador es Gonzalo Rodríguez. En la ciudad de Califar, en la ciudad de la Mezquita, hablan muchísimo de dar un paso más, de seguir creciendo, no quieren hablar directamente de ascenso, pero sí de que van teniendo cada vez más apoyo. Y una plantilla, Juanra, cuéntanos, me gusta muchísimo el fichaje que han hecho de Melilla en Dialle en el interior. Sí, pivo, mucho músculo también, rebote, intensidad bajo tablero. La verdad que es un buen fichaje. También me gusta a mí Ale Rodríguez. Me gustó mucho en la última jornada contra nosotros, es decir, también llega a nuestra ciudad vecina. Y la verdad que yo tengo que reconocer que me hablaron de que Córdoba podía armar un tremendo proyecto, que iba a entrar muchísimo dinero, iba a haber un presupuesto enorme, y creo que al final no ha sido así. Pero tiene muchas apuestas, creo yo, este equipo. Sí es verdad que han fichado a Pablo Sánchez de Albacete, el base, que hizo muy buena temporada el año pasado. Sigue Gonzalo Orozco, sí que la pareja de bases creo que para la categoría está bastante bien. Y se han traído pues muchísima gente de fuera. Han fichado a Liam Churchill, internacional danés, ha estado en ventana FIBA con Dinamarca. Han traído a otro escolta, a Jax Melanie Gemeta, que viene de Canadá. Y en el interior, pues jugador de Nujasaña, que viene de Liga Universitaria, y han vuelto a mirar a los países escandinavos para traerse a Kevin Schutt en el interior. Sinceramente, un equipo con bloque nacional bastante conocido de la categoría, como tú has dicho, con Lamin, Seriñe, Ndiaye, que les puede aportar músculo dentro, y las incógnitas de los que vienen de fuera. Si yo he visto vídeos, verá, los vídeos no parecen buenos, evidentemente, pero el Liam Churchill el Liam Churchill tiene buena pinta, pinta que es un base escolta que puede dar bastante buen rendimiento. Y una baja, Juanma, de quien aquí vamos a echar de menos el año que viene, en San Pablo, cuando juguemos con Córdoba. Pues lo vamos a echar de menos, y si esperemos que la siguiente vez que nos nombremos por Sevilla sea para decir: yo lo vi jugar contra el Caja 87, cuando sea una estrella de nuestro baloncesto, a Guillermo del Pino. Guille del Pino, que bueno, un crack no solo en nuestra categoría, sino también en las categorías inferiores de la selección española. Un Clavijo que es el segundo equipo que hay esta temporada de Logroño, la única ciudad con dos equipos en nuestro grupo, no provincias. En la provincia tenemos la de Sevilla y la de León también con dos. Y Clavijo, sigue Ricardo Uriz como entrenador, sigue Miguel de Pablo como base, sigue el hijo de Querejeta, Joseba Querejeta, como base, Kevin Torres también continúa, Vitz Havard también continúa, Hugo Arbosa también sigue. Bastante continuidad, creo que junto a Caja 87, Juanra, de los equipos que más jugadores han continuado, ¿no? Ha mantenido el bloque, también auspiciado también por lo que hemos hablado, esa vinculación que tiene con Baskonia, que les ha vuelto a ceder a Querejeta y a Vitz Havard. Y es un equipo que está cerrado oficialmente, porque la semana pasada el presidente hizo una rueda de prensa y anunció que ya estaba la plantilla cerrada. Me parece una plantilla corta, pero sí es verdad que han fichado. El año pasado tuvieron muchos problemas con la lesión de Orlov en el interior, y este año sí eso lo han intentado cuidar, fichando a Bertolt de la Cultural y a Pamor Diene, que empezó en Huelva y terminó en Palmer, subiendo a primera. Y han conseguido la cesión de este año. No va a estar ni Savkov ni Ndiaye, sino que han conseguido la cesión de Íñigo Rollo, que viene de Iroji, que me parece un buen 4, un muy buen 4. Así que creo que también se han traído de Melilla a Charles Jacob, el escolta. Creo que en el puesto de 3 están un poquito más flojos, con Pardine, con Arbosa, pero vamos, su trabajo va a ser pelear, rebotear, defender, y creo que es un equipo que puede dar ruido también. Como hemos hablado, han mantenido el bloque y creo que en el interior han mejorado bastante, han añadido músculo y han añadido la calidad de Íñigo Rollo, que sinceramente a mí me hubiera gustado que lo hubiéramos podido fichar nosotros, la verdad. Creo que era un 4 muy interesante en el mercado
y se va Clavijo con otra de mis debilidades de la categoría, que es Kevin Torres, que me encanta ese jugador también. Así que Clavijo creo que va a ser un equipo también que si no tiene problemas con las lesiones como el año pasado, también puede estar zona media playoff, incluso si se conjuntan bien pueden dar un sustito. ¿No crees que Kevin Torres podría estar para una categoría superior? ¿Para un equipo Yo creo de que zona sí. media baja Yo creo que de sí. oro? Yo también. Yo creo que sí. Me parece un jugador que juega muy bien en las dos zonas de la pista, defiende como un animal y luego penetra en ataque, es una locura, penetra perfectamente, tiene buen tiro. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, me ha sorprendido mucho la continuidad, porque viendo el temporadón que hizo el año pasado, pues obviamente su calidad está para una categoría superior. Y de hecho, fíjate, sí me gustó tanto que en las y plantillas que hicimos a nivel interno, yo lo incluí alguna que otra vez para el puesto de combo de 1 y 2, porque Kevin Torres también puede subir bien la bola. Habría sido un fichaje interesante también para nosotros, ha optado por quedarse por allí. Y cupo. Y del clavijo no nos movemos mucho, nos vamos a ya empezamos con los nuevos equipos de la categoría, como el Logrobasket Logi 7. Ascendió como cocinas.com yo no sé cuánto, y ahora su nombre oficial es Logrobasket Logi 7, equipo de, igual que Clavijo, de la capital de La Rioja. Juegan en el Polideportivo Lobete. Y estos equipos ascendidos de los que vamos a hablar a partir de ahora, que todo el mundo no lo descarte por ser el primer año que acaben de subir, que el año pasado la Cultural Leonesa, que dio muchísima tralla durante la liga y lo hizo bastante bien, era uno de esos equipos ascendidos. Van a ser los conjuntos que este año vamos a conocer, nos vamos a aproximar a ellos, y ha mantenido al menos en la posición de base sus 3 integrantes. Juanra. Sí, la tónica común de todos los equipos que han subido, que han ascendido, que han conseguido la plaza, merced a ascenso, no que han comprado la plaza o como puede ser Toledo. Por lo menos lo que yo he observado es que el bloque nacional lo han renovado prácticamente entero, que son normalmente jugadores locales de zonas cercanas. Entonces han mantenido el bloque nacional que les ha llevado a esta división, y luego van intentando pues hacer fichajes para hacerlos competitivos en la nueva categoría. Logroño ha hecho exactamente eso, ha mantenido a los 3 bases, mantiene Escorte y Galero, Chuchi Rodríguez, Íñigo Ibáñez, y a partir de ahí pues a intentar subir el nivel con fichajes. Sí es verdad que de los recién ascendidos yo creo que es el que tiene la plantilla más avanzada. Sí, yo me atrevería a decir que la plantilla está cerrada, salvo alguna sorpresa, pues son 3, 4, son 12 ya, o sea, está cerrada. Han fichado a Manu Vázquez de Huelva, han fichado a Iker Montero de Salou, al Pivo Golinian de Biele, que 5 que suele salir fuera, tira de 3. Han fichado a los pibos de Benicarló, a Pape Bocarsal y a Laurence Obaje. Y se han traído del CB Soares de tercera a Adrián Bert Jelinek. Es un equipo que va a pelear, seguro que va a pelear. Además, lo que hablamos, tiene el bloque hecho. Y además tiene una curiosidad que lo he visto esta mañana, porque hoy se ha hecho oficial la renovación de Borja Arévalo. Borja Arévalo fue campeón de Europa sub-20 en 2011. En esa selección en la que estaba Mirotic, estaba Josep Franch, estaba Joan Sastre, pues Borja Arévalo estaba también en esa selección. Así que tendremos a un campeón europeo en Logroño este año en la categoría. Curioso, campeón europeo y que haya estado jugando en tercera FEP, que al final no todos los jugadores que vemos ahora que estamos en verano, campeonatos de categorías de formación, no todos llegan a la élite, y algunos, bueno, pues optan por tomar otro camino por falta de suerte, de calidad, o de no estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Logroño y Clavijo de la misma ciudad, pero no juegan en el mismo pabellón. En principio, Logrobasket Logi 7, Logroño, como lo vamos a llamar este año, juegan el Polideportivo de Lobete, y Clavijo juegan el Palacio de los Deportes de La Rioja. Según veo por redes, parece ser que hay más movimiento a favor, digamos, de Logroño. Volvemos al eterno dilema que ya en Sevilla no lo tenemos.
Logroño es una ciudad para tener 2 equipos profesionales de baloncesto. Pues el tiempo irá diciendo. Desde fuera se ve un poco, y la gente muy crítica también con Clavijo y con su acuerdo relacionado con Baskonia, porque dice que le hace perder las señas de identidad y que al final es Querejeta y compañía desde Vitoria los que están mandando en la planificación de Clavijo. Logroño parece ser también, que tiene otro modelo. También decían que tenían muchos problemas el año pasado Clavijo porque los vinculados tenían que entrenar con Baskonia también. Entonces había muchos días que prácticamente no tenía... Clavijo entrenaba en cuadro, tenía que completar los entrenamientos con jugadores del filial porque los vinculados tenían que entrenar también con Baskonia. Entonces ahí la afición está un poquito mosca con ese tema. En el entorno de Clavijo son bastante críticos en este sentido y también parece ser una falta de transparencia y de comunicación por parte de directiva, afición y de afición con directiva. Y eso es algo que... Hay una cuenta troll por ahí, no sí. es Cajista Enfurecido, es el primo de Cajista Enfurecido, es el clavo de Clavijo o algo así, que la verdad que está todo el día. El pobre community manager de Clavijo le está sacando la falta de ortografía todo el día. Y bueno, para verlo desde fuera con un paquete de palomitas es bastante entretenido. De Logroño continuamos en el norte, en el Cantábrico, nos vamos a otro de los equipos ascendidos, Círculo Gijón Baloncesto, que a mitad del mes de agosto están todavía un poquito en cuadro. Continúa Nacho Galán como entrenador y como bases por ahora tienen a Samu Barros y Guillén Arcos, que viene de Amix de Castelló. Juanra, un jugador de Amix que ha jugado en Primera FEB, que viene a jugar a Segunda FEB este año. Cuéntanos. Sí, y viene de la mano con Javi Menéndez en el puesto de 4, también viene de Amix Castelló y como hemos comentado antes, otro equipo recién ascendido, intenta mantener el bloque nacional, se mantiene Samu Barro, Alfonso de Busto, Michael Okafor, que es jugador de formación, y el extranjero Sheriff Idris. Y luego han añadido a David Ramírez de Aridane y, como dice, equipo total ahora mismo en cuadro. Va a depender mucho de los fichajes que haga para ver a dónde van a apuntar, si van a tirar hacia arriba y hacia abajo. Pero, como hablamos, una competición tan igualada, nunca se sabe cómo van a acabar. Depende de los fichajes que traigan, podremos decir a dónde va a mirar Gijón este año. Tiene 7 jugadores por el momento. El juego interior parece ser que lo tienen prácticamente ya con 4 jugadores. En el base tienen 2 y le faltan prácticamente todos los exteriores, donde solo tiene, como has comentado, a David Ramírez. Este equipo de Gijón, que va a jugar en el Palacio de los Deportes de Gijón, se conoce oficialmente como Palacio de los Deportes Presidente Adolfo Suárez. Una instalación bastante interesante para la categoría, digna de una ciudad como Gijón. Y seguimos por allí, seguimos por el norte, ahora nos vamos un poquito más nos vamos pegando un poquito a la derecha del mapa. Castillo de Gorraiz, Valle de Hues. Y cuando vemos estos nombres tan largos, diremos, bueno, ¿este equipo de dónde es? Este equipo es de una localidad llamada Sarriguren, que está a 4 kilómetros de Pamplona, de la capital de Navarra. Hablamos de Navarra, hablamos de deporte, Unzué, un nombre muy habitual, pues el entrenador Jotas Unzué, que sigue, y tienen en la plantilla 3 bases, 2 exteriores y 2 interiores. Todavía les falta muchísimo por hacer en las fechas que estamos. Pues han mantenido a 2 nacionales, a Alex Calvo en el base y a Javi Lacunza en el ala pivot y a Pau Elso, que también sigue en el puesto de bases cortas. Y luego han fichado pues un poco jugadores incógnitas, que el norteamericano Jason Notek, que estaba libre, que no jugó el año pasado en ningún equipo. Se han traído a otro norteamericano de la NCAA, un pívot grande, 2'11", Jabari Williams, y luego ha llegado desde Islandia Alejandro Rubiera. Y luego de Cantabásquet, de la tercera FED, Nahuel del Val en el escolta. Plantilla por hacer, muchas incógnitas, muchos jugadores que vienen de fuera, jugadores que han estado libres, entonces falta todavía trabajo por hacer para ver a dónde van a apuntar. La lógica ahora mismo de lo que van a estar peleando por zona media baja, pero bueno, lo que hablamos de la Cultural el año pasado, subieron con el bloque, dieron la sorpresa y estuvieron dando guerra. ¿Quién no nos dice que este equipo también va a hacer lo mismo?
no sabemos, una auténtica incógnita. Ahora ya una vez que hemos hablado de los equipos ascendidos de tercera FEB a segunda FEB, vamos a hablar de dos equipos que van a estar en nuestro grupo por las vacantes, o bien han comprado una plaza o bien han utilizado o han obtenido alguna de las plazas por las vacantes que hubo. Jaén Paraíso Interior Club Baloncesto, equipo andaluz, que les damos la bienvenida a la categoría. Será además en Copa de España el último equipo al que nos enfrentaremos. Será en San Pablo el último fin de semana del mes de septiembre, entrenado por Berni Castillo, un proyecto bastante interesante, están teniendo bastantes apoyos de patrocinadores, su patrocinador principal, la Diputación de Jaén, con la marca Jaén Paraíso Interior, y continúan varios de los jugadores que el año pasado militaron en tercera FEB. Prácticamente se puede decir que el equipo es casi idéntico al del año pasado, mantienen todo el bloque nacional, que son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 7 jugadores que se mantienen del año pasado. Han añadido al internacional de Angola, Luis Felipe Fayal, que viene de Portugal, y han fichado a la pívot Kesley Felixor, que viene libre, y a Ailton López, que viene de Motril de tercera. El año pasado yo he estado viendo este equipo, acabaron cuartos en su grupo de tercera, un grupo que el primero no ganó ni un partido en la fase de ascenso. Así que, no sé, yo esperaba quizá después de haberse hecho con la plaza que hubieran sido un poquito más ambiciosos en el mercado, que luego no lo sabemos, es lo que hablamos siempre. La competición es muy igualada, luego lo mismo, Jaén nos da una sorpresa y Jaén nos da una sorpresa y nos da más de un disgusto a varios equipos de la categoría. Juegan en el Olivo Arena, así que si medio consiguen llevar a gente, ojito, porque puede ser una plaza complicada de sacar victorias allí. Juanma, ¿qué te parece Jaén? Es un poquito raro lo que ha comentado Juanra. Me hago con la plaza y ahora confío en un equipo que, bueno, no hizo mala campaña el año pasado, pero no consiguió el ascenso en la pista, por lo que sobre el papel no tiene tan buenos jugadores. A ver, lo he mejorado. Es un caso diferente al de la Cultural, que subió por mérito deportivo y mantuvo al bloque, es verdad, pero le dio más calidad en los fichajes. Jaén no lo consiguió por méritos deportivos, fue comprando plaza, y yo es verdad que hubiera echado de menos unos nombres de gente más curtida en la categoría. Que ojo, ha fichado jugadores, como me ha comentado, de internacional con Angola, Fayal, Ailton López, que también ha sido internacional con Cabo Verde. De hecho, jugó los clasificatorios para el Afrobásquet. Afrobásquet que se está disputando en estos días, en Angola precisamente. En Angola. Y lo he dicho, jugadores nacionales que me da la incógnita de saber si se adaptarán a un escalón más que es la segunda FEB, tanto a nivel físico como técnico. Una adaptación que veremos a ver cómo hace otro de los equipos que subió comprando plaza, que además muy parecido a nosotros, Ángel. Yo lo tengo aquí apuntado en mis notas como el Caja 87 de la temporada 2025-2026. El Club Baloncesto Toledo compró directamente la plaza, igual que nosotros compramos la de Melilla, pues ellos han comprado este año plaza, y ha fichado jugadores bastante conocidos y bastante punteros de la categoría. Bajo mi punto de vista, el principal es Sergio Mendiola, el interior de Archena, y tienen también a nuestro recordado Miquel Serrano, a la pívot que estuvo la pasada temporada con Caja 87. Se han reforzado muy bien, Juanra. Pues sí, la verdad que han fichado, también han tenido bastante más tiempo para fichar que nosotros. Se hicieron con la plaza prácticamente de primera hora, entonces se han movido muy bien en el mercado, han fichado gente experimentada en la categoría, sobre todo. Yo creo que están buscando para este primer año consolidarse en la categoría, y han fichado en el puesto de base, han traído a Luis García, que viene de subir con Melilla, al joven Tiago Díaz, que viene de subir con Figui Palma, a un base que viene de Canadá, Iñaki Álvarez, que será jugador de formación también. Y en el exterior, pues esto sí que es algo que me resulta curioso, porque nosotros la configuración que tenemos aquí, tenemos muchos ala pívot y tal, pero creo que son muchos jugadores que pueden transicionar entre el 3 y el 4, porque han fichado a Víctor Moreno de Melilla, que es escolta, y a Josiah Johnson, que quizás es la incógnita así más, quizás el punto de apuesta, que viene de Dinamarca, un anotador que viene de Dinamarca, lo que hablamos. Si te sale bien, puede ser la referencia que necesitan.
Y luego tienen 3 que pueden estar entre el 3 y el 4 y sobre todo nombres que aparte de nuestro Maíz Serrano, que ya lo conocemos, 2 nombres que me gustan mucho, que es Fernando Sierra de Cáceres, jugador que es todo carácter y todo sangre sobre la pista, y Jorge Lafuente, que viene de Benicarló. Yo no lo conocía, pero cuando se quedó libre vi los números y tiene unos números muy buenos, casi rozando el doble para ser un alero a la pívot, bastante completo, un jugador que prácticamente hace todo bien y es un gran fichaje para Toledo. Y luego lo que has comentado, en el interior se han reforzado con Estebanic de Albacete y quizá el fichaje estrella de Sergio Mendiola de Archena. He hecho en falta quizá un poco más de músculo dentro, más potencia, más rebote. Pero de todas maneras, para ser la primera temporada y venir prácticamente de cero, creo que es un equipo que yo creo que va a estar peleando por playoff sin duda alguna. Mi duda es si Sergio Vicente, el entrenador, va a ser capaz de conjuntar a estos jugadores que no se conocen la gran mayoría entre ellos, no han jugado nunca, ciudad nueva, equipo nuevo, los problemas que tuvimos aquí el año pasado, que cualquier cosa es nueva para la dinámica y para el devenir del día a día de este CB Toledo, que ya en Copa de España pues va a tener algunos duelos bastante interesantes. Yo creo que la Copa de España, Juanra, aunque sea pretemporada, pero bueno, ya se van a enfrentar, va a haber un Toledo Cáceres, va a haber un Toledo Getafe, que está en el otro grupo. Ahí podemos ir viendo un poco estos puede valer de termómetro para ver cómo se han reforzado los equipos, qué nivel hay. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo, sí es verdad que, no sé, me da la sensación que hay muchos equipos que se lo van a tomar totalmente de pretemporada. No, creo que nos van a enseñar todo, aparte de que también por el tiempo o en la época en la que va a ser, tampoco tiene tantas cartas que enseñar, pero creo que hay muchos equipos que se van a guardar cosas para la competición, pero creo que no se lo van a tomar a vida o muerte, creo que va a ser totalmente pretemporada. Pero sí es verdad que nos va a valer para ir viendo estos jugadores que hemos hablado de incógnitas, que vienen de fuera, a ver cómo se pueden adaptar a la categoría y podemos ver lo que hemos comentado, el termómetro de dónde pueden ir los tiros de cada equipo. Y finalizamos ya los análisis lógicamente, de la plantilla de Caja 87. Hace 2 semanas, el 1 de agosto, en la primera edición de Space Caja 87, edición de verano, tanto Dani como yo estuvimos hablando. Juanma estaba por tierra griega. Juanma, ¿qué te parece la plantilla del Caja 87? 2 cositas que te gusten y 1 o 2 cositas que no te gusten tanto. Me gusta mucho y bastante la configuración del juego interior, porque tenemos la continuidad de Nedim Dedovic, nadie mejor que él para ser el capitán, como ya dije en el anterior programa, y se va a complementar muy bien con Obi Okafor, que es uno de los jugadores de la Cultu que se ha ido repartiendo por la categoría, que además nos va a dar mucho rebote y mucha polivalencia, porque también puede jugar de falso pivot, de pivot bajito, incluso salir al exterior. La torre, que esperamos que siga creciendo, y sobre todo Diva y Jankovic, que van a ser, esperemos, los amos y señores de la faceta reboteadora en ambos lados de la pista. Veo mucha identidad sevillana o jugadores que están muy arraigados a Sevilla, con Franch, que ya es su tercera etapa en Sevilla, contando los anteriores. Cuarto año, exactamente. Sergio Cecilia, el Osuna, Cebolla, de la factoría del CB Coria, La Torre, que también es sevillano, y Rafa Santos, que ya va a hacer su tercer año jugando por Sevilla, contando Morón y el año pasado y en el Caja 87. Y una cosa que me chirría... Que no te guste, venga. El puesto de base. Yo he sido más partidario de haber mantenido a Álvaro Herrera. Para mí los dos son muy buenos defensores. Quizá Rafa Santos un poco más pesado, en ese sentido, más pesado defendiendo. Pero es verdad que en ataque me ha dado siempre la sensación que Herrera, sobre todo cuando jugaba de 2, tenía más recursos. Ahora bien, si esto al final termina con una perita en dulce que se le plante por delante a Eloy Ramírez, un 1-2 americano, que se le caigan los puntos y suba todavía el nivel, oye, ni tan mal. Si no viene el americano, Juanma, te pregunto, si no viene el americano el combo 1-2,
¿Estás tranquilo en la posición de base? Confío mucho en los dos y espero, sin embargo, que Rafa Santos progrese. Pero un poquito para mí es el debe en ese momento. Juanra, ¿cómo ves tú la plantilla de una vez que ya nos has contado del resto? ¿Cómo ves la nuestra, la del Caja 87? Hombre, yo creo que lo primero que se ha hecho es analizar lo principal punto débil que teníamos el año pasado, que era el rebote, que en el rebote teníamos una sangría tremenda y creo que se ha resuelto el problema, pero vamos, de raíz. Hemos traído 3 jugadores que son top 5, top 10, si nos ponemos un poco generosos, top 10 de la categoría en rebote, como son Jankovic, que ha sido dominador en ese apartado estadístico en nuestro grupo, Diva, que ha sido el segundo en el otro grupo, en ese apartado estadístico, y Okafor, que ha estado todo el año también. O sea, el apartado reboteador este año lo tenemos perfectamente cubierto. Luego me ha gustado también que en la parte del exterior se ha mantenido muy bien el bloque, hemos mantenido a los que nos suelen meter los puntos, a Vilalovic, a Nolan, y el puesto de base, yo a diferencia de Juanma, sí me gusta, pero sí es verdad que estoy de acuerdo en que una perita en dulce, un 1-2 que pudiera venir, hablando de perfiles, estilo Mace de Huelva, que ya sabemos que Mace no va a ser porque se ha ido a Kazajistán, pero un perfil de ese tipo, eso sería la pieza que nos falta. El hombre al que darle el balón cuando estamos atrancados, eso sería clave. Sería tener una plantilla, yo creo, para pelear con Morón y con Valladolid los 3 primeros puestos para intentar llevarnos el liderato. Juan Rey, ya vamos. Que luego será o será, luego que no tenemos una bola de cristal. Hablamos a priori. Tú que conoces bien el mercado, yo sé que ahora mismo en el Caja 87 están trabajando, pero es verano. Si le puedes hacer tú el trabajo de dar 2 nombres para ese combo. Hay que tú hayas visto un tío en tal liga que encajaría perfectamente. ¿Tienes alguien? Yo tenía a dos que me gustaban, que uno ya lo he dicho, que me gustaba muchísimo, que era Mace. Me encantaba. Pero es que el otro también se ha confirmado ya, que era Kevin Torres. A mí eran los 2 que me encantaban para el puesto de 1-2. Eran sin duda mis preferencias. Pero bueno, por tema económico no estoy seguro, pero supongo que Kevin Torres también, con el tema de la vinculación de Baskonia, a lo mejor Clavijo puede permitirse el lujo de pagar más al resto de jugadores y mantenerlos en el bloque. Pero así ahora mismo, a bote pronto, no lo sé. Hombre, yo creo que para tirar la casa por la ventana, yo miraría Primera Fe. Algún base escolta de primera podría darnos el saltito de calidad que nos hace falta. La idea en principio de estar esperando, que lo comentó la semana pasada, el anterior episodio, Marcos Domínguez, el director general, la idea es esperar a que el mercado vaya avanzando, que algún jugador que quiere una categoría superior no consiga ese contrato y diga, bueno, pues me voy bajo de categoría para conseguir más minutos y mayor protagonismo. Y ahí es como estamos ahora mismo. La plantilla de Caja 87 ya solo le quedaría esa ficha 12 si llega bien, y si no, seguiría abierta durante toda la temporada para posibles contingencias o errores que llegarán, que se empiecen a detectar pequeños errores que se hayan cometido en la configuración de la plantilla. Juanra, pues muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Estoy seguro que no será la primera, no porque no lo es, pero no será la última vez que te llamaremos y aprovecharemos de tus conocimientos y de tu disponibilidad. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Hola, soy Alejandro y soy del Caja 87. Me llamo Ángel y soy del Caja 87. Hola, soy Antonio y soy del Caja 87. Me llamo Atenea y soy del Caja 87. Soy Daría y soy socia del Caja 87. Soy Marina y soy socia del Caja 87. Me llamo Mireia, tengo 9 años y soy del Caja 87. Me llamo Roberto y soy del Caja 87. Me llamo Alberto, soy del Caja. Me llamo Alejandro y soy del Caja 87. Me llamo Andrés y soy del Caja 87. ¿Quieres apoyar a Space Caja 87? Suscríbete al podcast en tu aplicación preferida y corre la voz entre tus amigos y amigas cajistas.
En lo que a la actualidad cajista se refiere, el próximo 25 de agosto comenzará en Sevilla la pretemporada. Lunes, todos los jugadores estarán a las órdenes de Eloy Ramírez para realizar los preceptivos reconocimientos médicos y comenzar ya con la preparación física y táctica. Van a tocar balón, sabemos que muy pronto, porque se van a dirigir a la isla de San Fernando, a la localidad gaditana, con cuyo equipo local, el Caja 87, tiene una alianza y un acuerdo junto con otros equipos tanto de la provincia de Sevilla como en este caso de Cádiz. Van a realizar un pequeño stage de pretemporada, unas jornadas de entrenamiento y convivencia durante los días 29, 30 y 31, que tendrán su colofón final. Podemos adelantar desde aquí, desde Space Caja 87, que el próximo 31 de agosto, en principio por la tarde, no está todavía clara la hora, el Caja 87 disputará su primer partido de pretemporada a puerta abierta. Habrá que hacer, como es lógico, el pago de la habitual entrada que pondrá el equipo local, porque el rival va a ser el Club Baloncesto San Fernando de Tercera FEB. Una ocasión fantástica para terminar el mes de agosto, para pasar un fin de semana. Quien quiera se podría montar, incluso irse el fin de semana a la playa y a San Fernando, a Cádiz, y después terminar el domingo yendo a ver el primer partido amistoso, no oficial aún, pero un momento fantástico para ver a las nuevas incorporaciones y los primeros detalles que siempre va dejando. El año pasado el primer partido a puerta abierta fue en Córdoba y en este caso en San Fernando. El Caja 87 ha estado también en los últimos días anunciando renovaciones de parte de su cuerpo técnico. Eloy Ramírez ya lo conocemos desde finales del mes de junio que continuará. También va a continuar su segundo entrenador, el onubense Germán Coronel. Y el entrenador asistente, también primer entrenador en este caso del equipo vinculado del Club Baloncesto Alcalá, Tomás López. Tomás va a trabajar tanto como asistente del primer equipo del Caja 87 como primer entrenador del Alcalá. Una pieza muy interesante a la hora de compaginar a aquellos jugadores que vayan a estar entrenando con el primer equipo y también con el segundo, que recordemos que estará en tercera FEB. También se ha comunicado en las últimas horas la renovación de Víctor Navarro como fisioterapeuta. Y hace unos días anunciaba la Peña Cajista San Fernando un concurso, la Quini Caja, en el que, a modo de una quiniela, pero desde el punto de vista baloncestístico y centrado también en el Caja 87, una parte de ella, vamos a realizar. Y tenemos a Rubén Moya, el presidente de la Peña Cajista San Fernando, que nos va a dar todos los detalles. Hola, muy buenas, Ángel. Cuéntanos, ¿en qué consiste el concurso que vamos a tener durante toda la próxima temporada? Sí, tú sabes que al final siempre estamos intentando hacer cositas, intentar que la gente se junte, que nos piquemos incluso entre nosotros. Ya sacamos el año pasado el MVP y al final acabó Insolac colaborando y acabó siendo algo que todo el mundo prácticamente votaba. Y se nos ocurrió un poco hacer esto. Es una especie de quiniela, pero enfocada, como tú dices, al Caja 87. Vamos a hacer, todas las semanas vamos a seleccionar 4 partidos. Primero el que juegue el Caja, por supuesto, uno de Liga Endesa, uno de la NBA y uno de Segunda FEB. Alguno de nuestro grupo, en principio será de nuestro grupo, lo que más conocemos y tal. Entonces habrá que decir si gana un equipo u otro, se van sumando puntos. Y además, serían 4 puntos, además hay 2 puntos extras. Habrá que adivinar quién es el máximo anotador del Caja en el partido, da igual que ganemos o perdamos, el máximo anotador, y la diferencia de puntos del partido. Ahí daremos opciones, porque si no es imposible, pues va a quedar de 18. No, sino que daremos opciones de entre 5 y 10, entre 1 y 4, entre 5 y 10 y entre 11 y 20, por decir algo. Son 6 puntos en total lo que se puede conseguir por jornada. Y se van sumando los puntos y al final de temporada pues tenemos unos premios, creo que bastante buenos para el precio que vale la inscripción. Para participar hay que ser mayor de 18 años y el precio para toda la temporada varía según si eres peñista o no eres peñista de la San Fernando. El precio para los peñistas premium es 3 euros, una cantidad muy simbólica. Para los peñistas básicos, porque tenéis dividido el peñista en distintas categorías, 4 euros. Y para los que no sean peñistas, 6 euros. Puede participar todo el mundo mayor de 18 años. ¿Y qué premios se pueden conseguir, Rubén? Pues mira, habíamos pensado, son premios que, por supuesto, sale todo desde el dinero de la inscripción. El primer premio y principal será una camiseta del Caja firmada por los jugadores. No preocuparse con tallas y tal, porque vamos a intentar que sea lo más cercana posible al que gane. Que no vamos a comprar una camiseta, una L,
y ahora de repente me toca a mí, que a mí una L no me está desde la comunión, sino que vamos a intentar que tengamos, que se la pueda poner al que le toque, ¿vale? Por así decirlo. Ese sería el primer premio. El segundo, por supuesto, un libro, tu libro de historias del caja, sería el segundo premio. Vale. El tercero es una mini canasta electrónica que ya la tenemos adquirida y estoy en negociaciones de quedármela yo, porque la verdad es que es bastante chula. El cuarto premio sería un lote de merchandising de la peña exclusivo, ¿vale? Va a ser un merchandising que solo lo va a tener el que gane, el que quede cuarto en esta Kini Caja. Y el quinto clasificado, en principio, será una taza del Caja 87. Salvo que este año no se hagan o lo que sea, ya cambiaremos algo el premio, pero en principio queremos hablar con el club y no creo que de repente dejen de hacerlas, como las que había el año pasado, que eran muy bonitas, la verdad. ¿Cómo podemos apuntarnos? Pues mira, contactar con nosotros a través de redes sociales y es simplemente mandando un correo diciendo, mira, yo me quiero apuntar, soy peñista premium, peñista básico, no soy peñista, no soy ni abonado, me da igual. Contactas con nosotros, nos dices tu nombre completo y nosotros te daremos un número de inscripción. Eres el número 25, el número 40. Eso será a la hora de mandar los resultados, tendrás que decir cuál es tu número para que no haya errores ni haya posibles intrusiones, por así decirlo. En principio lo haremos a través de encuestas de estas de Google Form, que es bastante intuitivo y simplemente mandaremos un enlace a todos los que se inscriban, que serán por correo, supongo, mandaremos el enlace y en un minuto tienes rellena la Kini Caja y es muy, muy fácil, muy intuitivo y, digamos, cualquiera puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Recordemos, para participar os podéis poner en contacto con la Peña Cajista San Fernando a través de Twitter o de Instagram y también podéis enviarles un correo pc87sanfernando@gmail.com. Enviáis el correo diciendo que queréis participar y ya os enviarán el método de pago y de forma más detallada las bases de participación. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias, Ángel. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención, por estar aquí en la piscina, en la playa, en la montaña, con goterones de sudor por Sevilla o por vuestras localidades. Fue un placer. Nos emplazamos a final del mes de agosto. Ya anunciaremos, como siempre, por redes que todavía estamos solo en podcast. Todavía no estamos con los directos, que empezaremos aproximadamente allá por mitad del mes de septiembre. Y Juanma, como siempre que estás tú por aquí, la despedida toda es tuya. Muchísimas gracias, Ángel, por este buen ratito que hemos pasado en esta edición especial del Space Caja 87. Muchas gracias a los que nos vais a acompañar en las distintas plataformas de podcast. Y nada, que decir, estoy encantado por este ratito y de que se siente como valga el símil académico como los deberes del verano. Nos estamos de alguna forma entrenando, haciendo la pretemporada para hacer un buen curso siguiente y ya en esta nueva temporada pues esperamos cumplir todos los objetivos que nos vayamos planteando, al igual que lo está haciendo el equipo. Y nada más, esperemos lograr lo máximo y nada, muchísimas gracias por habernos aguantado, que no es fácil y hasta la próxima.